Capítulo 9. Hecho el juego mientras Sidney Carton y Barsad estaban en la vecina estancia hablando tan quedo, que no se oía una sola de sus palabras, el señor Lorry miraba a Jeremías con la mayor desconfianza. El señor roedor no estaba tranquilo, pues se daba cuenta de la aproximación de la tormenta. «Venid aquí, Jeremías», ordenó el señor Lorry. El llamado obedeció y el anciano le preguntó: «¿Qué más habéis sido, aparte de mensajero del banco?». Después de alguna vacilación, el señor roedor pareció haber hallado la respuesta y dijo: «Me dedicaba a trabajos agrícolas». «Me parece», replicó el señor Lorry, «que habéis usado de la respetabilidad del Banco Telson como de una pantalla para ocultar ocupaciones criminales e infames. Si no me equivoco, no esperéis el perdón cuando regresemos a Inglaterra ni que guarde el secreto, pues Telson no debe ser engañado». «Espero, señor», contestó avergonzado el señor roedor, «que después de haber envejecido a vuestro servicio, no os resolveréis a perjudicarme, aunque fuese cierto lo que sospecháis. ¿Creéis que un hombre podría enriquecerse aprovechando los desperdicios de los empresarios de pompas fúnebres, o con lo que no querrían los sacristanes ni los vigilantes de los cementerios, todos ellos capaces de cualquier cosa para ganar algo? No, no, señor Lorry, es un oficio que no da nada». «Uf», exclamó el señor Lorry, «me da horror el veros». «Lo que quisiera rogaros, señor Lorry», replicó el señor roedor con mayor humildad todavía, «lo que quiero pediros, por lo que más queráis, es que, si habéis de destituirme, deis el cargo que yo desempeñaba en el banco a mi hijo para que pueda cuidar de su madre, y dejadme a mí que escabe cuanto quiera. Esto es lo que quiero pediros, y debo añadir que si antes hablé, lo hice en favor de una causa buena». «Eso es verdad», contestó el señor Lorry. «Callad ahora. Aún es posible que siga siendo vuestro amigo si me mostráis vuestro arrepentimiento con actos, no con palabras». En aquel momento entraron nuevamente en la estancia Sidney Carton y el espía. «Adiós, señor Barsad», dijo el primero. «Quedamos de acuerdo. No debéis temer nada de mí». Se sentó al lado del señor Lorry, el cual le preguntó qué había hecho. «Poca cosa. Si las cosas se ponen malas para nuestro amigo, podré ir a verle una vez». El señor Lorry mostró su desencanto. «No he podido hacer más. Pedir demasiado sería poner en peligro a ese hombre y, como antes ha dicho, ya no podría ocurrirle nada peor si le denunciara. Este es el punto flaco de la cuestión. Pero el poder verle», observó el señor Lorry, «no servirá para salvarle. Nunca dije que lo conseguiría». El señor Lorry miró al fuego. Aquella nueva desgracia acaecida a Carlos lo había anonadado. El pobre hombre no era ya más que un anciano agobiado por el pesar. «Sois un hombre excelente y un verdadero amigo», dijo Carton con alterada voz. «Perdonadme si he observado que estáis afectado. No habría podido ver llorar a mi padre y permanecer indiferente, y os aseguro que no respeto menos vuestro dolor de lo que habría respetado el suyo». Era tal la emoción que traicionaban sus palabras, que el señor Lorry, que desconocía su lado bueno, se asombró. Le tendió la mano y Carton la estrechó afectuosamente. «Volviendo ahora al pobre Carlos», dijo Carton, «creo que no debéis decir a su esposa lo que hemos tratado aquí. No le habléis tampoco de mí, pues dadas las circunstancias ni siquiera iré a verla y lo que pueda hacer por ella lo realizaré mejor no viéndola». «¿Vais a visitarla ahora?» «Sí». «Me alegro. Os quiere mucho». «¿Cómo está la pobre?» «Desde luego se siente muy desgraciada, pero está tan hermosa como siempre». Carton profirió una exclamación que más bien parecía un sollozo y se quedó mirando el fuego tristemente. «¿Habéis terminado ya vuestra misión, señor?», preguntó Sidney Carton. «Sí. Como os decía ayer noche, cuando llegó tan inesperadamente Lucía, he hecho ya cuanto podía hacerse. Esperaba dejar a nuestros amigos sanos y salvos y marcharme. Tengo el pasaporte despachado y ya estaba dispuesto a volver a Inglaterra». Hubo un silencio entre ellos y Carton dijo luego: «Larga ha sido ya vuestra vida, señor Lorry. En efecto, voy a cumplir 78 años. Habéis sido siempre útil, siempre estuvisteis ocupado y gozasteis de la confianza y del respeto de todos. Me dediqué a los negocios desde mi primera juventud. Y ahora ocupáis un lugar envidiable. ¿Cuántos os echarán de menos cuando lo dejéis vacante?». «Soy un solterón», contestó el señor Lorry meneando la cabeza, «y nadie llorará por mí». «¿Cómo podéis decir eso? ¿No llorará ella?». «Sí, a Dios gracias. Es verdad.
Si esta noche pudierais deciros que en vuestra larga vida no pudisteis conquistar el amor, el afecto o la gratitud de nadie y que nada hicisteis bueno o servicial digno de ser recordado, vuestros 78 años os parecerían 78 maldiciones, ¿verdad? Eso sería, efectivamente. Sidney volvió nuevamente los ojos al fuego y después de corto silencio, añadió, deseo preguntaros otra cosa. ¿Os parece muy lejana vuestra infancia? Hace 20 años, sí, contestó el señor Lorry, pero ahora, no a medida que me acerco al final de mi vida, me parece como si estuviera a punto de terminar el recorrido de un círculo y que estoy más cerca del principio. Con frecuencia me parece ver de nuevo a mi pobre madre, tan linda y tan joven, y me acuerdo de cosas ocurridas en mi vida, cuando el mundo no me parecía tan verdadero ni habían arraigado en mí las faltas. Os comprendo perfectamente, dijo Carton, y estos recuerdos seguramente os hacen mejor de lo que sois. Ayudó al señor Lorry a ponerse el gabán, en tanto que éste le decía, vos, en cambio, sois muy joven. Sí, pero el camino de mi juventud va a la ancianidad. ¿Vais a salir? Os acompañaré hasta su casa. Ya sabéis que soy un vagabundo y me gusta andar errante por las calles. Pero no hay cuidado. Mañana por la mañana me dejaré ver de nuevo. ¿Iréis al tribunal? Sí, por desgracia. Yo asistiré también, pero confundido entre el público. Mi espía me reservará sitio. Dadme el brazo. Salieron a la calle y pocos minutos después el anciano llegaba a su destino. Carton lo dejó y se alejó unos pasos, mas cuando la puerta de la casa estuvo nuevamente cerrada, se acercó a ella para tocarla. Muchas veces ha salido por ella para ir a la prisión y habrá pisado estas piedras. Voy a seguir sus pasos. Eran las 10 de la noche cuando llegó ante la prisión de la Force, donde ella estuvo centenares de veces. Un aserrador, después de cerrar su tienda, estaba fumando una pipa ante la puerta. Buenas noches, ciudadano, dijo Carton deteniéndose ante él. Buenas noches, ciudadano. ¿Cómo marcha la República? Si te refieres a la guillotina, no va mal. Hoy, 63. Pronto llegaremos al centenar. A veces Sansón y sus hombres se quejan de estar derrengados. Es un tipo muy curioso ese Sansón, un barbero estupendo. ¿Vas con frecuencia a ver? ¿Afeitar? Siempre. Todos los días. Vaya un barbero. ¿Le has visto trabajar? Nunca. Pues no dejes de hacerlo un día en que haya trabajo. Figúrate que hoy ha despachado a 63 en menos tiempo del que tardo en fumarme 2 pipas. Carton, sintiéndose inclinado a acogotarlo, se volvió de espaldas. Pero tú no eres inglés, dijo el aserrador, aunque vistas como los ingleses. Sí, soy inglés. Pues hablas como si fueras francés. Fui estudiante aquí. Bueno, pues, buenas noches, inglés. Buenas noches, ciudadano. Poco se había alejado Sidney, cuando se detuvo junto a un farol para escribir en un papel algunas palabras con su lápiz. Luego, tomando un camino determinado, se dirigió a una farmacia, cuyo dueño estaba cerrando la puerta. Carton le dio las buenas noches y luego le tendió el papel. «Caramba», exclamó el farmacéutico. «¿Es para ti, ciudadano?» «Para mí. Ten cuidado de conservarlos por separado, ciudadano. ¿Conoces las consecuencias que produciría el mezclarlos?» «Perfectamente». Le entregó algunos paquetitos y Carton se los guardó uno por uno. Luego pagó y se marchó, diciéndose: «No se puede hacer nada más de momento hasta mañana. No tengo sueño». El tono con que pronunció estas palabras era el de un viajero fatigado que se ha extraviado, pero que por fin encuentra su camino y ve el fin a poca distancia. Mucho tiempo antes, cuando le auguraban un brillante porvenir, acompañó a su padre al cementerio y de pronto, mientras iba por las obscuras calles, recordó las solemnes palabras que el sacerdote leyó sobre la tumba de su padre: «Yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Sidney Carton, mientras en su mente resonaban estas palabras, empezó a pasear por las calles de París. Recorrió primero las más extraviadas, pero luego se dirigió a las más céntricas, cruzándose con la gente que alegremente salía de los teatros y se dirigía a sus casas para olvidar en unas horas de sueño los horrores del día. Más avanzada la noche, se dirigió al río e inclinado sobre la baranda del puente miraba pasar la corriente mientras en su mente resonaban las santas palabras. Luego contempló la pintoresca confusión de edificios envueltos por las sombras de la noche, sobre las cuales se elevaba la cúpula de la catedral bañada por la plateada luz de la luna. Por fin llegó el día.
Cartón reanudó su paseo a lo largo de las orillas del río, alejándose de la ciudad y, al regresar a casa, Lori había salido ya de ella. Era fácil adivinar a dónde había ido. Cartón tomó una taza de café y un poco de pan, y después de lavarse y cambiarse de ropa, se encaminó hacia el tribunal, en donde encontró, ya sentados, al señor Lorry, al doctor Manette y a ella junto a su padre. Cuando se presentó su esposo, Lucía le dirigió una mirada tan alentadora y tan llena de amor y de conmiseración, aunque tan valiente por lo que se refería a la suerte que le esperaba, que él se reanimó inmediatamente. Y si alguien hubiese tenido ojos para observar el efecto que tal mirada ejerció en Sidney Carton, habría visto que fue exactamente el mismo que en el acusado. El tribunal era el mismo, así como el jurado, entre cuyos individuos se destacaba por su crueldad aquel Jaime III, de San Antonio. En cuanto a los demás, parecían una jauría de perros que se dispusieran a juzgar a un venado. Todas las miradas estaban fijas en el fiscal, y en el ambiente parecía flotar la convicción de que el acusado sería condenado a muerte. Carlos Evremonde, llamado Darnay, libertado el día anterior y nuevamente acusado y preso. Había sido denunciado como sospechoso, aristócrata, individuo de una familia de tiranos, de la raza proscrita, por haber usado de sus infames privilegios para oprimir infamemente al pueblo. Carlos Evremonde, llamado Darnay, era, en virtud de esos crímenes, hombre muerto a los ojos de la ley. Estas y no más fueron las palabras del fiscal. El presidente preguntó si se le había acusado secreta o públicamente. Públicamente, presidente. ¿Por quién ha sido acusado? Por 3 votos, Ernesto de Farge, tabernero, de San Antonio, Teresa de Farge, su mujer, y Alejandro Manette, médico. Resonó un rugido en la audiencia y entre la concurrencia se vio al doctor Manette en pie, pálido y tembloroso, que exclamó en cuanto pudo hacerse oír: Presidente, protesto con indignación de este fraude y de semejante embuste. Ya sabes que el acusado es mi yerno, y mi hija y todos los que ella quiere, me son más queridos que la misma vida. ¿Dónde está el impostor que se atreve a decir que he denunciado al marido de mi hija? Cálmate, ciudadano Manette. De rebelarte contra el tribunal te situarías fuera de la ley. Y ya que hay algo que quieres más que a la misma vida, para un buen patriota solamente puede tratarse de la República. Una salva de aplausos coronó esta respuesta. Y si la República te pidiese el sacrificio de tu hija, tendrías el deber de sacrificarla. Ahora escucha y calla. Frenéticas aclamaciones acogieron estas palabras, en tanto que el doctor se sentaba mirando airado a su alrededor. Cuando se calmó el entusiasmo público apareció de Farge, quien refirió la historia de la prisión del doctor Manette, que conocía muy bien por haber servido a este en su primera juventud. Dio cuenta de su liberación y de que le fue entregado para que lo cuidase. ¿Tomaste parte en el ataque a la Bastilla, ciudadano? Sí. Informa al tribunal de lo que hiciste dentro de la prisión, ciudadano. Yo sabía, dijo de Farge, que el preso estuvo encerrado en un calabozo conocido por 105, Torre del Norte, y él mismo se daba este nombre cuando le preguntaba al ser libertado. Al hallarme en la prisión quise visitar ese calabozo, guiado por un carcelero. Lo examiné todo con el mayor cuidado y en un agujero de la chimenea había una piedra que fue quitada y vuelta a colocar en su sitio. En el hueco que dejaba al descubierto encontré un rollo de papeles escritos, que está aquí. Conocí que la letra era del doctor Manette. Confío el documento en manos del presidente. El presidente dio orden de que se leyeran aquellos papeles, y mientras en la sala reinaba el más absoluto silencio, el preso miraba amorosamente a su mujer y al padre de ésta. El doctor tenía los ojos fijos en el lector, la señora de Farge en el preso y todos los demás en el doctor, que no veía a nadie. Capítulo 10. La substancia de la sombra. El documento decía así: Yo, Alejandro Manette, desgraciado médico, natural de Beauvais y residente luego en París, escribo este documento en mi triste calabozo de la Bastilla, en el último mes de... Lo ocultaré luego en un agujero practicado en la chimenea, y tal vez lo encuentre un hombre compasivo cuando yo no exista ya. Escribo con un clavo y con hollín y polvo de carbón por tinta, a la que mezclo algo de sangre. Este es mi 10º año de cautiverio y ya he perdido toda esperanza. Además, me doy cuenta de que pronto me abandonará la razón, pero declaro solemnemente que todavía estoy en posesión de mi entero juicio y que mi memoria es exacta, así como que escribo la verdad.
Una noche de diciembre paseaba yo junto al muelle del Sena, a bastante distancia de mi residencia, cuando llegó junto a mí un carruaje que iba bastante aprisa. Me aparté para no ser atropellado y entonces uno de sus ocupantes sacó la cabeza por la ventanilla y ordenó parar. El coche se detuvo casi inmediatamente y la misma voz me llamó por mi nombre. Cuando llegué junto al coche ya habían bajado las dos personas que lo ocupaban y que iban envueltas en capas, como si quisieran ocultarse. Ambos eran jóvenes, de mi edad, y se parecían bastante. Se cercioraron de que yo era el doctor Manette y luego me dijeron que después de haber estado en mi casa y de averiguar que, probablemente, estaría paseando junto al río, acudieron a mi encuentro. Dicho esto me invitaron a subir al carruaje de modo que más parecía una orden. Me resistí tratando de averiguar qué deseaban y me contestaron que se trataba de prestar mis auxilios médicos a un enfermo. No tuve más remedio que obedecer y al poco rato el carruaje había salido de la ciudad para detenerse ante una casa solitaria que se hallaría a cosa de media legua de París. Bajamos los tres a un jardín algo abandonado y entramos en la casa. A la luz reinante comprendí que aquellos hombres eran hermanos y tal vez gemelos, pero inmediatamente solicitaron mi atención unos gritos que procedían, aparentemente, de una habitación situada en el primer piso. Me condujeron allí y a la habitación en que se hallaba la paciente, pues era una mujer joven, de gran belleza. Tendría 20 años, estaba despeinada y tenía los brazos atados a los costados. Inmediatamente vi que la pobre mujer sufría una fiebre cerebral. Me acerqué a ella, le puse la mano en el pecho tratando de calmarla, en tanto que ella, con los ojos desorbitados, pronunciaba a gritos las siguientes palabras: mi marido, mi padre, mi hermano. Luego contaba hasta 12 y volvía a pronunciar las mismas palabras, sin la menor variación. Pregunté por la duración del ataque, y el que parece mayor de los dos hermanos me contestó que desde la noche anterior a la misma hora. Indagué, entonces, si la desgraciada mujer tenía padre, hermano y marido. Me contestaron que tenía hermano y que el hecho de que la desgraciada contara hasta 12, sin parar, podía relacionarse con la hora de las 12 de la noche. Como nada me habían advertido acerca de la naturaleza de la dolencia, yo estaba desprovisto de los medios de aliviar a la enferma, y al hacerlo constar me ofrecieron una caja en que había algunas medicinas. Escogí las que me parecieron apropiadas y conseguí que la paciente tragara cierta cantidad de ellas. Como era preciso observar el efecto que producían en la enferma, me senté a su lado, en tanto que ella seguía gritando las mismas palabras. Mientras estaba así, al lado de la desgraciada mujer, uno de los dos hermanos me dijo que había otro enfermo, y dándome cuenta de que, probablemente, se trataría de un caso también urgente, seguí a los dos jóvenes, que me llevaron a una especie de buhardilla, donde, tendido en el suelo y con una almohada bajo la cabeza, estaba un muchacho campesino, que no contaría arriba de 17 años. Estaba echado de espaldas, con una mano en el pecho y los ojos mirando al techo. Me di cuenta de que estaba herido y de muerte, y arrodillándome a su lado, le dije que era médico y que acudía a cuidarlo. Al principio se negó a dejarse examinar, pero luego consintió y vi que tenía una herida en el pecho, producida por una espada, tal vez el día anterior, pero no era posible salvarlo. Se moría y al volver los ojos hacia los dos hermanos, observé que contemplaban al pobre muchacho con la misma indiferencia que si fuese un conejo o un pájaro moribundo. Pregunté cómo fue herido el muchacho, y uno de los hermanos me contestó que aquel siervo le había obligado a desenvainar la espada, pero que cayó muerto en duelo, cual si fuese un caballero. En sus palabras no pude advertir la menor emoción ni sentimiento humanitario. Entonces el herido se volvió hacia mí y me dijo: estos nobles son muy orgullosos, doctor, pero también nosotros, los perros, lo somos a veces. Nos roban, nos ultrajan, nos pegan y nos matan, pero a veces tenemos un poco de orgullo. ¿La habéis visto, doctor? Desde allí se oían los gritos de la desgraciada. Yo le contesté afirmativamente y él me dijo entonces que era su hermana y que estaba prometida a un vasallo de los mismos nobles, con el que se casó, aunque estaba enfermo y delicado. Desde allí se oían los gritos de la desgraciada. Yo le contesté afirmativamente y él me dijo entonces que era su hermana y que estaba prometida a un vasallo de los mismos nobles, con el que se casó, aunque estaba enfermo y delicado. Pero cuando hacía pocas semanas de su boda, uno de los dos nobles, que vio a su hermana, quiso hacer la suya y para lograr que su propio marido la convenciera de que consintiese en tal infamia, cogieron al desgraciado y lo uncieron a un carro y le obligaron a tirar de él. Luego, por la noche, lo pusieron de centinela para que acallara el canto de las ranas, a fin de que no turbasen el sueño de los señores. Y así, tirando de un carro de día y de noche cuidando de que las ranas no cantaran, el pobre hombre,
un día en que le soltaron para que se fuera a comer, sí. Encontraba que, exhaló 12 sollozos, uno por cada campanada del reloj y murió en los brazos de su esposa. El moribundo se sostenía tan solo por su deseo de referir aquel tremendo drama y continuó. Una vez muerto mi cuñado se apoderaron de mi pobre hermana. Yo lo supe y llevé la noticia a nuestro padre, cuyo corazón se quebrantó al oírla. Luego acompañé a mi hermana menor hasta un sitio donde no la encontrarán y en donde ya no será nunca más la vasalla de ese hombre. Hecho eso fui al encuentro de ese noble, y aunque soy un perro despreciable, empuñaba una espada. Pero, ¿dónde está la ventana? ¿No había una ventana? Preguntó, me oyó mi hermana y acudió corriendo, pero le dije que no se acercara hasta que uno de los dos estuviera muerto. El Raptor empezó tirándome algunas monedas y luego me pegó con su látigo, pero yo, a pesar de ser un perro y nada más, le abofeteé hasta obligarle a sacar la espada. Puede romper ahora la que manchó con la sangre de un villano, pero lo cierto es que tuvo que desenvainarla para defender su vida. El moribundo hizo una pausa y luego rogó. Incorporadme, doctor. ¿Dónde está ese hombre que no le veo? Volvedme el rostro hacia él, que quiero verle. Hice lo que me pedía y él, entonces, encarándose con el hermano menor, gritó, día llegará, marqués, en que será preciso dar cuenta de todas estas cosas y para entonces te emplazo a ti y a todos los de tu raza maldita para que respondáis de vuestros crímenes y como testimonio de ello te marco con esta cruz. Llevó los dedos a su pecho y retirándolos mojados en sangre, trazó una cruz en el aire. Luego se quedó rígido y cayó muerto. Cuando volví junto a la enferma, la encontré de la misma manera. Comprendí que podía continuar de igual modo por espacio de muchas horas, aunque no dudaba de que moriría. Repetí el medicamento y me senté a su lado hasta que la noche estuvo muy avanzada. La desgraciada seguía gritando las mismas palabras que antes. Pasaron 36 horas más, sin que variase su estado, hasta que el ataque empezó a ceder y se cayó, quedándose como muerta. Entonces fue cuando pude darme cuenta de que la pobre estaba encinta y eso me hizo perder las pocas esperanzas que tenía de salvarla. En aquel momento entró en la estancia el marqués y me preguntó si había muerto. Contesté negativamente, añadiendo que sin duda moriría muy pronto. El marqués se acercó a mí y en voz baja me indicó la conveniencia de que en cuanto hubiese terminado todo, yo olvidara aquellos hechos. No le contesté fingiendo que estaba examinando a la enferma y al levantar los ojos me vi frente a frente de los dos hermanos. A partir de entonces y durante la semana que tardó en morir la desgraciada mujer, cuando iba a visitarla, siempre me encontraba con uno de los dos hermanos. Evidentemente estaban disgustados porque el menor hubiese tenido necesidad de desenvainar la espada contra un villano y hasta pude advertir que me miraban con poca simpatía, aunque, ostensiblemente, me trataban con la mayor cortesía. Una noche murió la enferma, sin que me hubiera sido posible obtener noticias de ella acerca de su nombre o de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Los dos hermanos me esperaban en la planta baja cuando me disponía a marcharme y me preguntaron si había muerto. Contesté que sí y ellos respiraron aliviados de un gran peso. Luego me pusieron en las manos un cartucho de monedas de oro, pero lo dejé sobre la mesa y me negué a aceptarlo. En vista de eso, me hicieron un grave saludo y se marcharon. A la mañana siguiente llevaron a mi casa el mismo cartucho de monedas de oro. Mientras tanto, yo había decidido ya lo que debía hacer. Escribiría aquel mismo día al ministro, refiriéndole los dos casos en que había intervenido, pues aunque no ignoraba la influencia de que gozaban los nobles, quería dejar mi conciencia tranquila. Había terminado casi la carta en cuestión, cuando recibí la visita de una señora joven, simpática y hermosa, que parecía estar muy agitada. Se presentó como esposa del marqués de Saint-Evremonde. Parece que tenía sospechas del suceso a que vengo refiriéndome, de la parte que en él tuvo su esposo y de mi intervención. Ignoraba que la pobre joven hubiese muerto y su propósito era acudir en su auxilio para alejar de su esposo la cólera de Dios. Tenía razones para creer que existía otra hermana más joven y manifestó deseos de protegerla, pero yo, además de asegurarle que, en efecto, existía, nada más pude decirle acerca de su paradero, porque lo ignoraba. La pobre señora tenía muy buenos sentimientos y no era feliz en su matrimonio. Cuando la acompañé hasta su carruaje, vi a su hijito, niño de 2 a 3 años que la esperaba en el coche. Por amor de mi hijo, dijo entre lágrimas, he de reparar, en cuanto me sea posible, todo el mal que se ha hecho. Temo que mi hijo pague las culpas de su padre si yo no procuro hacer algún bien, y mi primer cuidado será hacer que mi hijo llegue a ser un hombre bueno y compasivo y que procure hacer todo el bien que pueda a esa hermana si es posible hallarla.
Se marchó y ya no la volví a ver. Luego sellé mi carta y no atreviéndome a confiarla a manos extrañas la llevé en persona a su destino. Aquella noche, la última del año, hacia las 9, llegó a mi casa un hombre vestido de negro, solicitando verme. Mi criado, Ernesto de Farge, lo introdujo a mi presencia. Un caso urgente en la calle de San Honorato, me dijo. Tenía ya un carruaje dispuesto ante la puerta y en él me trajeron aquí, a mi tumba. A poca distancia de mi casa me amordazaron y me ataron los codos. De un rincón oscuro de la calle salieron el marqués y su hermano para identificarme. El marqués me mostró la carta que escribiera al ministro y la quemó con ayuda de una linterna que le ofrecieron. No me dijeron una palabra. Fui transportado aquí y enterrado en vida. Si Dios hubiese permitido que cualquiera de los dos hermanos me trajera noticias de mi esposa adorada, aunque no fuese más que para decirme si vive o ya ha muerto, creería que no los ha abandonado por completo. Pero ahora creo que la cruz de sangre que trazó aquel pobre muchacho ha sido fatal para ellos. Y a ellos y a sus descendientes, hasta el último de su raza, yo, Alejandro Manete, desgraciado preso, en esta noche, última del año, los denuncio al cielo y a la tierra. Terribles clamores se levantaron en la sala del tribunal en cuanto se hubo acabado la lectura. Aquel drama excitaba las pasiones vengadoras de la época y no había cabeza alguna en la nación que no hubiese caído ante tan tremenda acusación. Era inútil, ante aquel tribunal y ante aquel auditorio, tratar de averiguar por qué los de Farge se habían quedado con aquel documento, en vez de entregarlo con los demás que encontraran en la Bastilla, ni tampoco demostrar que el nombre de aquella odiada familia figuraba ya anteriormente en los registros de San Antonio, porque no había hombre capaz de defender a Darnay después de haber sido objeto de semejante acusación. Y lo peor para el pobre acusado era que lo había denunciado nada menos que un excelente ciudadano muy conocido, su mejor amigo, el padre de su mujer. Una de las más caras aspiraciones del populacho era imitar las discutibles virtudes públicas de la antigüedad en sus sacrificios e inmolaciones ante el altar del pueblo. Por consiguiente, cuando el presidente dijo que el buen médico de la República merecería bien de ella por haber contribuido a destruir una odiosa familia de aristócratas y que sentiría una alegría sagrada al dejar viuda a su hija y huérfana a su nieta, su voz quedó cubierta por las aclamaciones y los rugidos de entusiasmo. ¿Tiene mucha influencia a su alrededor, ese doctor?, preguntó la señora de Farge, sonriendo, a la venganza. Sálvalo ahora, doctor, sálvalo. A medida que los jurados votaban, resonaban los rugidos de la multitud. Votaron por unanimidad contra aquel aristócrata de nacimiento y de sentimientos, enemigo de la República y notorio opresor del pueblo. Debía volver a la conserjería para morir dentro de las 24 horas siguientes. Capítulo 11. Crepúsculo. La desgraciada esposa de aquel hombre inocente condenado a muerte se sintió agobiada bajo la sentencia como si hubiera sido herida de muerte. Pero no profirió un lamento, pues comprendió que ella era la única persona en el mundo que tenía que sostener a su esposo en su desgracia y no aumentarla todavía, de modo que haciendo un esfuerzo sobrehumano se levantó para resistir aquel terrible choque. Como los jueces tenían que tomar parte en la manifestación pública, levantaron la sesión y aún no había cesado el ruido que hacían los que se marchaban cuando Lucía, tendiendo los brazos hacia su marido, le mostraba en su rostro su amor y su deseo de consolarle. Si pudiera llegar hasta él. Si pudiera darle un solo abrazo. Oh, buenos ciudadanos, si quisierais tener compasión de nosotros. En la sala solamente quedaba un carcelero, con los 4 hombres que prendieran la noche anterior a Carlos y Barzat. La gente estaba ya en la calle y Barzat propuso a sus compañeros que les dejaran darse un abrazo, pues era cosa de un momento. Los demás asintieron e hicieron pasar a la pobre mujer por encima de los asientos hasta un lugar elevado, en donde él, inclinándose sobre la barandilla, pudo estrecharla entre sus brazos. Adiós, querida alma mía. Con mi despedida y con mi amor recibe mi bendición. Ya volveremos a encontrarnos, en donde podremos descansar de nuestras fatigas. Tengo fuerzas para resistir mi desgracia y la tuya, querido Carlos. Dios me presta ánimo. No sufras por mí. Bendice a nuestra hija antes de separarnos. Contigo le envío mi bendición y mis besos. Dile adiós por mí. Un momento, Carlos mío, exclamó al ver que trataba de alejarse. No estaremos separados mucho tiempo, pues conozco que esto va a destrozarme el corazón. Mientras viva haré cuanto pueda, pero quiera Dios dar a nuestra hija amigos fieles, como me los ha dado a mí cuando me vea obligada a dejarla. El doctor la había seguido y estaba a punto de caer de rodillas ante ellos, pero Darnay lo impidió, exclamando: De ninguna manera. Ninguna falta habéis cometido para que os arrodilléis ante nosotros.
Sabernos ahora cuánto sufristeis al conocer mi origen y que tuvisteis que vencer vuestra antipatía por mi nombre en obsequio de vuestra hija. Os damos las gracias de todo corazón y con todo el amor que os profesamos. El anciano no pudo contestar y Carlos añadió: no podía ocurrir otra cosa. De tantos crímenes no podía resultar nada bueno. Consolaos y perdonadme. Dios os bendiga. Cuando ya se alejó, su esposa se quedó mirándole con ojos radiantes y acariciadores, en tanto que le sonreía amorosamente. Luego, cuando desapareció el preso, se volvió hacia su padre y cayó desmayada a sus pies. Apareció entonces Cartón, que había permanecido oculto, y la levantó tembloroso de emoción y orgulloso de la carga que llevaba. La trasladó al carruaje que la esperaba y la dejó cuidadosamente sobre el asiento. A su lado se sentaron su padre y el señor Lorry, y Cartón tomó asiento al lado del cochero. Al llegar a la casa volvió a tomar a Lucía en brazos y la subió a su habitación, dejándola en un sofá, en tanto que su hija y la señorita Pro se quedaban llorando al lado de la pobre Lucía. No hagáis nada para que recobre el sentido, recomendó, porque está mejor así. Oh, querido Cartón, exclamó la niña abrazándole apasionadamente. Ahora que has venido sé que harás algo para ayudar a mamá y salvar a papá. Él se inclinó hacia la niña, la besó y luego miró a la madre. Antes de que me vaya, preguntó, ¿puedo besarla? Se recordó luego que después de rozar con sus labios la mejilla de Lucía murmuró algunas palabras. La niña que estaba cerca de él, les refirió luego y repitió a sus nietos cuando era ya una vieja, que le oyó decir, una vida que amas. Luego Cartón se dirigió a la habitación cercana, se volvió al señor Lorry y al doctor Manette y dijo a este: ayer teníais grande influencia, doctor. Es preciso emplearla nuevamente. Ayer pude salvarle, contestó el doctor. Probadlo otra vez. Pocas horas quedan hasta mañana, pero habéis de probar. Sé que habéis hecho grandes cosas, aunque ninguna tan grande como la que os propongo, pero es preciso probar. Bien merece este esfuerzo una vida. Iré a ver, dijo Manette, al fiscal y al presidente y a otros, que mejor es no nombrar siquiera. Les escribiré también, pero no. Nada puede hacerse. Hoy es día de festejos y no podré ver a nadie hasta que anochezca. Es verdad. Se trata únicamente de una remota esperanza y poco se pierde con aguardar hasta la noche. Desde luego poco espero. ¿Cuándo podréis ver a esos hombres poderosos, doctor Manette? En cuanto anochezca. Dentro de 1 hora o 2. Perfectamente. Iré a visitar al señor Lorry a las 9 y así sabré el resultado de vuestras gestiones. Os deseo completo éxito. El señor Lorry siguió a Sidney Carton a la habitación exterior y le dijo: no tengo ya ninguna esperanza. Ni yo. Pero no os dejéis abatir. Di ánimos al doctor Manette solamente por saber que un día será un consuelo para Lucía saber que su padre lo intentó todo. Tenéis razón, contestó el señor Lorry enjugándose las lágrimas. Pero morirá, porque no hay esperanza alguna. Sí. Morirá. No hay esperanza, repitió Cartón antes de marcharse. Capítulo 12. Tinieblas. Sidney Carton se detuvo en la calle, indeciso acerca de lo que debía hacer. A las 9 en el Banco Telson, se dijo, pero hasta entonces conviene dejarme ver, para que esa gente sepa que existe un hombre como yo. Es una buena precaución y una excelente preparación. Pero hay que andar con pies de plomo y pensarlo muy bien. Reflexionó unos instantes y se decidió por seguir su primera idea. Y de acuerdo con ella tomó la dirección de San Antonio. No le fue difícil encontrar la taberna de Defarge. Después de haberla visto, se fue a cenar y se quedó dormido. Por primera vez en muchos años, no bebió en abundancia. A cosa de las 7 de la tarde se despertó con la cabeza clara y se dirigió de nuevo hacia San Antonio, no sin haberse arreglado ligeramente el cabello, la corbata y el cuello de su traje. Hecho, esto se encaminó directamente hacia la taberna de Defarge y entró. Estaba casi desocupada. En un extremo Jaime III estaba bebiendo y hablando, al mismo tiempo, con el matrimonio, y la venganza también tomaba parte en la conversación. Cuando Cartón, en mal francés, pidió que le sirvieran vino, la señora Defarge lo miró distraídamente al principio, pero luego con la mayor atención, hasta que acudió a su lado y le preguntó qué deseaba. Él repitió su petición y tan pronunciado era su acento, que la tabernera le preguntó: ¿sois inglés? Sí, señora, inglés, contestó en francés malísimo y después de escuchar con la mayor atención a su interlocutora como si le costase entender lo que decía.
La señora de Farge se alejó para servirle, en tanto que él se aplicaba a leer un periódico jacobino, como si tratara de descifrar lo que allí estaba impreso. Entonces oyó que ella decía: «Se parece extraordinariamente a Evremonde». De Farge le sirvió el vino y dio las buenas noches al parroquiano, el cual fingió que apenas entendía lo que le decían, aunque luego correspondió al saludo. «Sí, se le parece algo», dijo De Farge junto al mostrador. «Te digo que mucho». «Va, es que lo recuerdas tanto», observó la venganza. «Y esperas el día de mañana para verlo de nuevo». Cartón fingía leer con la mayor aplicación y dificultad, en tanto que el matrimonio, Jaime III y la venganza lo miraban desde el mostrador con la mayor atención. Luego reanudaron la conversación en voz baja. «Tiene razón tu mujer», decía Jaime III. «¿Por qué detenernos?» «Está bien», replicó De Farge, «pero hemos de detenernos en alguna parte. Cuando hayamos logrado el exterminio». «Nada tengo que decir en contra», observó el tabernero, «pero ese pobre doctor ha sufrido ya mucho. Estoy segura de que si de ti dependiera, serías capaz de salvar a ese hombre», dijo la tabernera a su marido. «Nada de eso», le contestó De Farge, «pero me daría por satisfecho y consideraría acabada mi obra». «Ya lo oís», exclamó airada la tabernera. «Esa raza maldita ya hace tiempo que figura en mis registros por crímenes que nada tienen que ver con la tiranía y la opresión». «Es verdad», dijo De Farge. «Cuando, después de la toma de la Bastilla, encontramos el documento del doctor, lo leímos aquí una noche y, terminada que fue la lectura, revelé un secreto a mi marido. Le dije que me había criado entre pescadores y que la familia tan ultrajada por los Evremonde era mi propia familia. Que la pobre muchacha y el desgraciado joven que cuidó el doctor Manette eran mis hermanos y el padre muerto de dolor era mi padre. Ya veis, pues, que tengo motivos más que sobrados para vengarme y para procurar el exterminio de todos ellos». La entrada de algunos bebedores interrumpió aquella conversación. Sidney Carton pagó el vino y salió de la taberna. A la hora convenida se presentó en casa del señor Lorry, que lo esperaba lleno de ansiedad. Le dijo que acababa de dejar a Lucía y que no había vuelto a ver al doctor, pero seguía desconfiando de que sus gestiones condujeran a un feliz resultado. Hacía ya más de 5 horas que estaba ausente. ¿Dónde se hallaría? El señor Lorry se volvió al lado de Lucía, en tanto que Cartón se quedaba esperando al doctor junto al fuego. Dieron las 12, pero no compareció y cuando volvió el señor Lorry, los dos amigos estaban ya muy preocupados acerca de aquella ausencia inexplicable. De pronto oyeron pasos en la escalera y poco después entró el doctor. No tuvo necesidad de decir una sola palabra, pues por su aspecto se comprendía que todo estaba perdido. No se supo si había visitado a alguien o si anduvo errante por las calles. Se quedó mirando fijamente a sus amigos y con apurada expresión les dijo: «No puedo encontrarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi banqueta de zapatero? ¿Qué ha sido de mi trabajo? Me queda poco tiempo y he de terminar los zapatos». En vista de que no recibía respuesta de los dos amigos, que se miraban apesadumbrados, volvió a insistir, suplicante, en que se le diera su banqueta, sus herramientas y su labor. Era evidente que todo estaba perdido. El anciano y Cartón se acercaron a él y hablándole suavemente le obligaron a que se sentara ante el fuego. «Ha desaparecido nuestra última esperanza», dijo Sidney Carton. «Lo mejor será llevar a ese pobre hombre con su hija, pero antes os ruego que me prestéis un momento de atención. No me preguntéis las razones que me mueven a poneros ciertas condiciones, ni el porqué de la promesa que he de pediros. Os ruego que cumpláis exactísimamente mis instrucciones, pues para ello tengo algunas razones y de mucho peso». «No lo dudo. Hablad», dijo el banquero. Cartón hizo una pausa para recoger el abrigo del doctor que estaba a sus pies y, al hacerlo, cayó al suelo una cartera en que éste solía poner la lista de sus quehaceres diarios. Cartón la abrió y vio que dentro había un papel doblado. «Creo que podemos ver qué es eso», dijo. Y después de pasar la vista por el papel exclamó: «Gracias, Dios mío». «¿Qué es?», preguntó el señor Lorry. «Un momento. Ya os lo diré. Ante todo», dijo echando mano a su bolsillo y sacando un papel, «aquí tengo un certificado que me permite salir de la ciudad. Miradlo. Está extendido a nombre de Sidney Carton, inglés». El señor Lorry lo miró y Cartón añadió: «Hacedme el favor de guardarlo hasta mañana. Ya sabéis que iré a ver a Carlos y prefiero no llevar conmigo este documento. Ahora tomad también este papel del doctor Manette,
es un certificado parecido, que le permite salir de la ciudad y de Francia en unión de su hija y de su nieta. ¿Lo veis? Sí. Probablemente se lo había proporcionado por precaución. Guardad esos dos papeles. Ahora es preciso tener en cuenta que pueden anular de un momento a otro este permiso para el doctor Manette y su familia. Tengo razones para creerlo. ¿Corren peligro, acaso? Sí, y muy grande. La tabernera de Farge se propone denunciarlos. Lo he oído de sus propios labios. Cuenta con el testimonio de un aserrador que vio a Lucía haciendo señales a los presos. Eso puede ser la perdición de Lucía, de su hija y de su padre. Pero no me miréis con esa cara, porque vos podéis salvarlos. Dios lo quiera, Cartón. Pero, ¿cómo? Voy a decíroslo. Depende exclusivamente de vos, y de nadie me fiaría con mayor tranquilidad. Esta nueva denuncia la harán probablemente pasado mañana o más tarde, tal vez. Ya sabéis que es delito grave llorar a los condenados a muerte. Lucía y su padre serán culpables de ello y esa mujer esperará a que ocurra eso para que la acusación sea más grave. ¿Seguís mi razonamiento? Con tanta atención y confianza, dijo el señor Lorry, que casi había llegado a olvidar a este desgraciado. Tenéis dinero y podéis comprar los medios de viajar con rapidez. Hace ya algunos días que teníais hechos los preparativos para la marcha. Tened los caballos preparados para mañana por la mañana, temprano, a fin de que puedan salir a las 2 de la tarde. Así lo haré. Sois un noble corazón. No habría sido posible poner el asunto en mejores manos. Esta noche decida Lucía cuánto teméis y el peligro que corren ella, la niña y su padre. Insistid en eso, pues ella con gusto dejaría caer su hermosa cabeza junto a la de su marido. Por la seguridad de su hija y de su padre hacedle comprender la necesidad de salir de París con vos a la hora indicada. Añadid que estas fueron las últimas instrucciones de su marido y que del exacto cumplimiento de estas instrucciones depende mucho más de lo que se atreva a creer o a esperar. Creo que su padre, aun en el estado en que se halla, hará lo que su hija le indique. Estoy seguro. Tened, pues, hechos todos estos preparativos, en este patio, de manera que incluso todos ocupen ya su correspondiente asiento. En el momento en que yo llegue, me dejáis subir y emprendemos la marcha. ¿Debo entender que he de esperar o suceda lo que suceda? Tenéis en vuestro poder mi certificado y me reservaréis mi sitio. No esperéis más sino a que yo llegue. Y luego a Inglaterra. Entonces, observó el señor Lorry estrechando la mano de Sedney, ya no dependerá todo de un hombre viejo como yo, pues a mi lado irá un hombre joven y decidido. Con la ayuda de Dios lo tendréis. Prometedme, tan solo, que nada os hará cambiar en lo más mínimo lo que acabamos de convenir. Os lo prometo, Cartón. Recordad estas palabras mañana. El más ligero cambio o retraso, cualquiera que sea la razón, puede comprometer la salvación de nuestras vidas y ocasionar el sacrificio inevitable de otras. Me acordaré de todo. Espero cumplir fielmente mi misión. Y yo la mía. Ahora, adiós. Llevó a sus labios la mano del anciano, pero no se marchó aún. Ayudó a levantar al doctor, le puso una capa sobre los hombros, diciéndole que iban en busca de la banqueta y de las herramientas. Acompañó luego a los dos ancianos hasta el patio de la casa en que estaba el corazón lacerado de ella, corazón tan feliz cuando él le abriera el suyo propio, y se quedó mirando la casa y la ventana de su cuarto, por la que se escapaba un hilo de luz. Y antes de alejarse le dirigió su bendición y su despedida. Capítulo 13. 52 esperaban su terrible suerte en la oscura prisión de la conserjería los condenados de aquel día. Eran 52. Antes de que sus calabozos quedasen libres, ya se habían nombrado a los que debían ocuparlos al día siguiente. Los había de toda condición, desde el rico propietario de 70 años, a quien no podían salvar sus riquezas, hasta la costurera de 20, cuya pobreza y obscuridad no podían evitarle la terrible muerte. Carlos Darnay, encerrado en su calabozo, no se hacía ilusiones acerca de su suerte, pues sabía que estaba condenado y que nada podría salvarlo. Sin embargo, con el reciente recuerdo del rostro de su esposa, no le resultaba fácil prepararse para morir. Su vitalidad era fuerte y los lazos que le unían a la vida duros de romper. Además, tanto en su cerebro como en su corazón, sus tumultuosas ideas parecían unirse para impedirle la resignación. Y si, en algunos momentos, lograba resignarse, su mujer y su hija, que habían de vivir más que él, parecían protestar y hacer egoísta su renunciamiento.
Pero luego se dijo que en la muerte que le aguardaba no había nada de deshonroso y que, cada día, personas tan dignas como él la sufrían de la misma manera y así, gradualmente, se calmaba y podía elevar sus pensamientos en busca de consuelo. Como se le había permitido comprar recado de escribir, tomó la pluma y no la dejó hasta la hora en que se vio obligado a apagar la luz. Escribió una larga carta a Lucía, diciéndole que nada había sabido de la prisión de su padre hasta que lo oyó de sus propios labios y que de la misma manera estuvo ignorante de los crímenes de su padre y de su tío, hasta que se leyó el documento del doctor Manette. Le explicaba, también, que la ocultación de su verdadero nombre fue condición impuesta por el doctor, condición que ahora comprendía perfectamente. Le rogaba luego que no intentase averiguar nunca si su padre recordaba o no la existencia de aquel documento en el escondrijo de la Bastilla y le recomendaba que consolase al pobre viejo, dándole a entender que nada tenía que reprocharse. Le hacía, además, protestas de amor y le rogaba que venciera su dolor dedicándose a su hija. Escribió luego al doctor acerca de lo mismo y le recomendaba que cuidase de su mujer y de su hija, pues esto, indudablemente, contribuiría a levantar su ánimo y alejaría de su mente otros pensamientos retrospectivos que sin duda tratarían de recobrar su imperio en él. Al señor Lorry le recomendaba a su familia y le explicaba el estado de sus asuntos, y después de algunas palabras de sincera amistad y de cariño, terminó. No se acordó de Carton, pues su mente estaba ocupada por el recuerdo de su familia. Se tendió en la cama y pasó la noche muy agitado, entre pesadillas. Al despertar no recordaba el lugar en que se hallaba, pero muy pronto se presentó a su mente la idea de que aquel era el día de su muerte. Así había llegado al día en que habían de caer 52 cabezas. Y esperaba y deseaba poder ir al encuentro de su fin con tranquilo heroísmo. Entonces empezó a preguntarse cómo sería la guillotina, que nunca había visto, cómo se acercaría a ella y cómo pondría la cabeza, si las manos que lo tocarían estarían teñidas en sangre. Pasaban las horas que ya no volvería a oír. Sabía que su última hora serían las 3 de la tarde y, por consiguiente, se figuró que lo llamarían a las 2, pues las carretas de la muerte recorrían lentamente el camino hasta la guillotina. Así, mientras estaba esperando su hora postrera, oyó la una y dio gracias a Dios por el tranquilo valor que lo sostenía. De pronto oyó pasos en el exterior y se detuvo. Una llave entró en la cerradura y dio la vuelta. Mientras se abría la puerta un hombre dijo en inglés y en voz baja: «Él no me ha visto nunca. Entrad, yo esperaré junto a la puerta. No perdáis tiempo». Se abrió la puerta, se cerró rápidamente y apareció ante su asombrada mirada el rostro sonriente de Sidney Carton que se llevaba el dedo a los labios. «Seguramente soy la última persona a quien esperabais ver», le dijo. «Apenas creo que seáis vos», contestó Carlos. «¿Estáis preso?», añadió con cierta aprensión. «No. Accidentalmente tengo cierto poder sobre uno de los carceleros y por eso he llegado hasta vos. Vengo de parte de ella, de vuestra mujer, Darnay». El preso hizo un gesto de dolor. «Y os traigo una petición de su parte. Atendedla, pues me fue hecha con el más patético tono de la voz que tanto amáis». El preso inclinó la cabeza. «No tenéis tiempo de preguntarme nada ni yo lo tengo de explicaros nada tampoco. Limitaos a obedecerme. Quitaos vuestras botas y poneos las mías». Carton hizo sentar al preso en una silla y se descalzó. «No es posible una evasión, Carton», dijo Carlos, «solamente conseguiréis morir conmigo. Es una locura lo que intentáis. Sería un loco si os recomendara escapar, pero no os he dicho tal cosa. Cambiemos de corbata y de levita. Mientras tanto os quito esa cinta que lleváis en el cabello y os lo desordenaré también». Con maravillosa rapidez hizo lo que decía, en tanto que el preso, sin saber la razón de todo aquello, le dejaba hacer. «Es una locura, querido Carton», repetía. «Os ruego que no aumentéis con vuestra muerte la amargura de la mía. Os he pedido, ¿acaso, que salgáis por la puerta? Cuando os lo diga, negaos, si queréis, aquí veo papel y pluma. Escribid». El preso se dispuso a obedecer sin conciencia de lo que hacía. «Escribid exactamente lo que voy a dictaros. Aprisa». «¿A quién he de dirigir lo que escriba?». «A nadie». «¿No he de poner fecha?». «No». «Ahora escribid, si recordáis la conversación que tuvimos hace ya mucho tiempo, comprenderéis fácilmente lo ocurrido. Sé que entonces recordaréis lo que os dije, pues vos no sois de las personas que olvidan pronto». Al mismo tiempo, Carton retiró la mano de su pecho y, advirtiéndolo, Carlos preguntó: «¿Tenéis alguna arma?». «No». «¿Qué tenéis en la mano?».
Ya lo veréis enseguida. Seguid escribiendo, pues ya falta poco. Doy gracias a Dios de que se haya presentado la ocasión de probar la sinceridad de mis palabras. Lo que hago no ha de ser causa de dolor ni de pesadumbre. Y cuando pronunciaba estas palabras, que el preso escribía, se acercaba cada vez más su mano al rostro de Carlos, de cuya mano se cayó la pluma. ¿Qué vapor es este?, preguntó. No sé a qué queréis referiros. Aquí no hay tal vapor. Tomad la pluma y acabad. Aprisa. El preso se inclinó nuevamente sobre el papel. De haber sido de otra suerte, dictó Cartón. Pero ya la pluma se había caído de manos de Carlos, ante cuya nariz estaba la mano de Cartón. El preso le dirigió una mirada cargada de reproches y por espacio de algunos segundos luchó con Cartón, hasta que se quedó sin sentido. Sidney Carton se vistió apresuradamente la ropa que el preso dejara a un lado, se peinó el cabello y lo sujetó con una cinta. Luego se acercó a la puerta y, en voz baja, dijo, «Entrad». Inmediatamente se presentó el espía y, al verlo, Cartón le dijo, «Ya veis cómo el peligro que habéis de correr es muy pequeño». «Mi peligro, señor Cartón», contestó el otro, «está en que a última hora no os arrepintáis de lo hecho. Nada temáis. Cumpliré lo prometido. Es preciso que así sea para que no se descomplete el número de 52. Y vestido como estáis no tengo miedo alguno. Nada temáis. Pronto no estaré ya en situación de perjudicaros. Ahora llevadme al coche». «¿A vos?», preguntó asustado el espía. «A él, hombre. Sacadlo por la misma puerta por la que entré». «Naturalmente. Al entrar yo estaba débil y angustiado. Es natural que la entrevista con mi amigo, que va a morir, me haya afectado extraordinariamente. Eso ha ocurrido ya muchas veces, demasiadas. Ahora pedid que os ayuden a sacarme». «¿No me haréis traición?». «¿No os he jurado ya que no?», exclamó impaciente Cartón. «Idos y no me hagáis perder estos momentos preciosos. Lleváoslo al patio, metedlo en el coche y entregádselo al señor Lorry, diciéndole que no le dé nada para hacerle recobrar el sentido, pues bastará el aire puro. Decidle que recuerde mis palabras de ayer noche y que no deje de hacer lo que le encargué». Se retiró el espía y Cartón se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos. A poco regresó el espía con 2 hombres. «Caramba», exclamó uno de ellos. «¿Tanto le ha impresionado que su amigo haya sacado el premio gordo en la lotería de la Santa Guillotina?». Levantaron el inanimado cuerpo, lo pusieron en una litera y salieron. «Poco falta ya, Evremonde», dijo el espía a Cartón. «Ya lo sé. Tened cuidado con mi amigo y dejadme». Se cerró la puerta y Cartón se quedó solo, prestando atento oído a los ruidos que llegaban hasta él. Así permaneció sentado a la mesa hasta que fueron las 2. Entonces oyó rumores que no le asustaron, porque ya conocía su significado. Oyó que se abrían sucesivamente varias puertas y finalmente la suya. Un carcelero, con una lista en la mano, la miró y dijo: «Sígueme, Evremonde». Él obedeció y pasó juntamente con otros, a una sala grande y oscura. Sus compañeros condenados estaban con las manos atadas a la espalda, algunos en pie, con las cabezas bajas, y otros paseando nerviosos. Pocos se quejaban, pues la mayoría guardaban silencio. Pasó un hombre junto a él y lo abrazó. Cartón temió un momento que pudiera reconocerlo, pero el otro se alejó. Poco después una muchacha, casi una niña, de dulce rostro pálido y grandes ojos pacientes, se acercó a él y le dijo: «Ciudadano Evremonde, soy la costurera que estaba contigo en la prisión de la Force». «Es verdad», contestó él, «aunque no recuerdo de qué te acusaban». «De conspiración». «Dios sabe cuán falso es eso. ¿Qué conspirador iría a contar sus secretos a una pobre niña como yo?». La triste sonrisa de la pobrecilla afectó tanto a Cartón, que por sus mejillas resbalaron algunas lágrimas. «No tengo miedo a la muerte, pero no he hecho nada, ciudadano. No me sabe mal morir si ello ha de ser beneficioso a la República, aunque no comprendo cómo mi muerte puede ser útil para nadie. Soy una pobrecilla débil e impotente». En las últimas horas de su vida, el corazón de Cartón se enternecía. «Me dijeron que te habían puesto en libertad, ciudadano Evremonde. Así fue, pero luego me prendieron otra vez y me condenaron. ¿Querrás permitirme, ciudadano, que tenga tu mano entre la mía cuando salgamos? No me falta valor, pero eso me daría mucho ánimo». Y mientras los ojos pacientes de la niña se fijaban en él, observó que en ellos se pintaba primero la duda y luego el asombro.
Cartón oprimió los flacos dedos, estropeados por el trabajo y por la miseria, y los llevó a sus labios. ¿Vas a morir por él?, murmuró ella. Y por su mujer y su hija. ¿Me dejarás tener entre las mías tu mano, valeroso desconocido? Calla. Sí, pobre hermana mía. Hasta el último momento. Las mismas sombras que empezaban a rodear la prisión caían a la misma hora de la tarde en la barrera y sobre la multitud que allí había, cuando un carruaje procedente de París se detuvo para ser registrado. ¿Quién va ahí dentro? Los papeles. Alejandro Manette, dijo leyéndolos el funcionario médico. Francés. ¿Quién es? Aparentemente la fiebre de la revolución ha sido excesiva para él, comentó el oficial viéndolo postrado en su asiento. Lucía, su hija. Francesa. ¿Quién es? Esta sin duda. Es Lucía de Ebremonde, ¿no? Su hija, inglesa. ¿Es esa? Bien, dame un beso, hija de Ebremonde. Ahora has besado a un buen republicano, cosa nueva en tu familia. Sidney Carton. Abogado. Inglés. ¿Es ese? Estaba inanimado, en el fondo del carruaje. Parece que el abogado está desmayado. Creemos que se pondrá bueno con el aire libre. No tiene muy buena salud y acaba de separarse de un amigo que ha incurrido en el desagrado de la República. Va. Por poco se impresiona. Jarvis Lorry, banquero. Inglés, ¿quién es? Soy yo. Necesariamente, puesto que no hay nadie más. Jarvis Lorry había contestado a las preguntas que iba dirigiendo el funcionario. Este examinó exteriormente el coche y dio una ojeada al reducido equipaje que iba encima. Luego tendió los papeles al señor Lorry, debidamente contraseñados, y les deseó buen viaje. ¿Podemos marchar, ciudadano? Sí. Adelante, postillones. El primer peligro estaba ya evitado. En el interior del carruaje reinaba el miedo. Lucía sollozaba y el desvanecido suspiraba profundamente. ¿No podríamos ir más a prisa?, preguntó Lucía al anciano banquero. No, despertaríamos sospechas. Mirad si nos persiguen, rogó la atemorizada Lucía. Nadie viene tras de nosotros, querida. Prosiguieron el viaje sin accidente alguno. Al llegar a un pueblo los detuvieron algunos campesinos preguntando, ¿cuántos han sido hoy? No os entiendo, contestó el señor Lorry. ¿Cuántos han guillotinado hoy? 52. Buen número. Podéis seguir. Buen viaje. Llegó la noche, y el hombre que estaba desvanecido en el fondo del carruaje empezaba a revivir y a hablar de un modo inteligible. Se figuraba estar aún en compañía de Cartón y le preguntaba qué tenía en la mano. Lucía se volvía, de vez en cuando, al señor Lorry y con angustiada voz le rogaba que viera si eran perseguidos. Pero tras ellos no iban más que las nubes de polvo que levantaba el carruaje. Capítulo 14. Fin de la calceta. Mientras los 52 desgraciados esperaban la muerte, la señora de Farge celebraba consejo con la Venganza y con Jaime III acerca de la revolución y el jurado. La conferencia tenía lugar, no en la taberna, sino en la tienda del aserrador que en un tiempo fue peón caminero. Este no participaba en la conferencia, sino que estaba un poco alejado en espera de que se le dirigiera la palabra. No hay duda de que Defarge es un buen republicano, decía Jaime III. Es verdad. Pero tiene debilidad por ese doctor. A mí, él me importa poco, pero, en cambio, no descansaré hasta el exterminio total de la familia de Ebremonde. Hasta que mueran su mujer y su hija, dijo la señora Defarge. Hubo una pausa y añadió. Acerca de este asunto, no me atrevo ya a confiar en mi marido, y como por otra parte no hay tiempo que perder, pues hay peligro de que alguien los ponga sobre aviso, tendré que obrar yo sola. Ven aquí, ciudadano, dijo al aserrador. Este acudió respetuosamente y la tabernera le dijo. Con respecto a las señales que les viste hacer a los presos, espero que no tendrás inconveniente en prestar testimonio. Ninguno, contestó el aserrador. Todos los días venía aquí, a veces sola y otras con la niña. Lo he visto con mis propios ojos. Claramente se trata de una conspiración, observó Jaime III. ¿Respondes el jurado?, le preguntó la señora Defarge. Completamente. Me gustaría salvar al doctor en obsequio de mi marido. Sería perder una cabeza, objetó Jaime III. También hacía señas, añadió la señora Defarge. No puedo acusar a ella sin envolver a él en la misma acusación. No, no me es posible salvarlo.
Ahora todos tenéis que hacer allí, a las 3 de la tarde. Cuando haya terminado, pongamos a cosa de las 7, iremos a San Antonio a acusar a esa gente ante la sección. Dichas estas palabras, la señora de Farge llamó a la Venganza y a Jaime III para que se acercaran a la puerta y les dijo en voz baja: ahora ella estará en su casa, llorando, en la hora de la muerte de su marido. Sentirá odio hacia sus enemigos y maldecirá la justicia de la República. Yo iré a verla. La Venganza, entusiasmada, la besó en la mejilla. Toma mi labor de calceta, le dijo la tabernera entregándosela, y guárdame mi sitio acostumbrado. Estoy segura de que hoy asistirá más público a la ejecución. ¿No llegarás después de comenzado el espectáculo? No. Estaré allí antes de que empiece. La señora de Farge se alejó moviendo la mano en señal de despedida y no tardó en perderse de vista. Entre las muchas mujeres de aquella época que dieron muestras de sus feroces sentimientos, ninguna, tal vez, fue tan terrible, inhumana y feroz como la señora de Farge. No conocía la piedad y nada le importaba dejar viuda a una desgraciada o huérfana a una pobre niña, y si la suerte le hubiese sido adversa y se viera a punto de ser guillotinada, no habría sentido miedo alguno, sino solamente el deseo rabioso de cambiar de lugar con el hombre que fuera causa de su muerte. Oculta en el pecho y debajo de su grosero traje llevaba una pistola y en el cinto un afilado puñal. Así armada y con la soltura de quien ha pasado la niñez en el campo y está acostumbrada a ir descalza, la señora de Farge siguió su camino hacia la casa del doctor Manette. Ahora bien, la noche anterior el señor Lorry, al tomar las últimas disposiciones para el viaje, creyó conveniente no cargarlo de más peso que el necesario, y por eso propuso a la señorita Pross y a Jeremías que salieran de París ellos dos solos, en otro carruaje, a las 3 de la tarde, y como no tenían que llevar equipaje alguno, podrían alcanzar fácilmente al primer coche. Ambos aceptaron con el mayor gusto, a fin de facilitar la salida de los demás. Vieron partir el primer carruaje y pasaron 10 minutos de ansiedad, temiendo alguna desgracia, luego reanudaron sus preparativos para la marcha, precisamente cuando la señora de Farge se dirigía hacia la casa con las intenciones que ya conocemos. Creo, dijo la señorita Pross, que la salida de 2 carruajes de esta casa puede dar lugar a sospechas. ¿No os parece, señor Jeremías? Opino como vos, señorita. Me parece que sería acertado dar la orden de que el coche vaya a esperarnos a alguna distancia de la casa. ¿No sería mejor? El señor roedor lo creía. Pues en tal caso, hacedme el favor de ir a dar la orden. ¿Dónde me esperaréis? Al señor roedor no se le ocurrió en aquel momento más que la prisión del Temple, pero dándose cuenta de que estaba muy lejos, se calló. Junto a la puerta de la catedral, dijo la señorita Pross después de breve reflexión. Perfectamente. Pero no me atrevo a dejaros sola, pues nadie sabe lo que puede ocurrir. Es verdad, pero no temáis nada por mí. Esperadme junto a la catedral, a las 3 en punto, y tened la seguridad de que eso será mejor que salir los dos de aquí. Además, señor roedor, no os preocupéis por mí, sino por las vidas queridas de los que nos preceden y que pueden depender de lo que nosotros hagamos. Estas palabras decidieron al señor roedor, quien, después de hacer un ademán de despedida, salió para cambiar la orden que tenía el carruaje, dejando sola a la señorita Pross. Esta, satisfecha de la precaución tomada, miró el reloj viendo que eran las 2:20. No tenía tiempo que perder para estar dispuesta a la hora indicada. Asustada al verse sola en la casa, tomó una jofaina llena de agua para lavarse los ojos, en los que había aún huellas de lágrimas, y al levantar el rostro para mirar a su alrededor, retrocedió y dio un grito viendo que una persona estaba en la habitación. La señora de Farge la miró fríamente y preguntó: ¿Dónde está la mujer de Evremonde? La señorita Pross se dio inmediata cuenta de que las puertas de las vecinas habitaciones estaban abiertas y por ello se podría colegir la fuga de los habitantes de la casa, de manera que su primer pensamiento fue cerrarlas. Había 4 en la estancia y fue cerrándolas todas, situándose luego ante la puerta de la habitación que había sido de Lucía. Se quedó mirándola la señora de Farge, pero eso no asustó a la señorita Pross, que fijó sus ojos en aquella valientemente. Por tu aspecto, cualquiera te tomaría por la mujer del diablo, dijo, pero no por eso, te tengo miedo. Soy inglesa. Se miraron mutuamente y la señora de Farge comprendió que se encontraba ante una mujer decidida y peligrosa. Sabía que era amiga incondicional de la familia, y la señorita Pross no ignoraba tampoco que aquella mujer era la enemiga de los que amaba. Antes de ir allá, dijo la señora de Farge señalando hacia el lugar en que se hallaba la guillotina, he querido saludarla.
Deseo verla. Sé que tus intenciones son malas, replicó en inglés la señorita Pross, y puedes estar segura de que me opondré a cuanto intentes. Cada una hablaba en su propia lengua, sin entender a la otra, pero se observaban con la mayor atención para adivinarse mutuamente las intenciones. ¿No has oído que quiero verla? Haces mal en ocultarla. Imbécil, añadió la tabernera. ¿No me contestas? Te digo que quiero verla. No sé lo que me dices, contestó la otra, pero daría cuánto tengo por saber si sospechas la verdad. Y como sé que cuanto más tiempo te retenga aquí, mejor podrán salvarse los que amo, te aseguro que te voy a arrancar los pelos si te atreves a tocarme siquiera. La señora de Farge, en vista de que la inglesa no la comprendía, llamó a gritos al doctor y a Lucía. Tal vez el silencio que siguió o la expresión del rostro de la inglesa le dio a entender que aquellos se habían marchado, porque apresuradamente abrió las 3 puertas que la inglesa no guardaba. No hay nadie, dijo, y todo está en desorden. ¿Tampoco hay nadie en esa habitación?, añadió señalando la que se hallaba a espaldas de la señorita Pross. Déjame ver. Nunca. Si se han marchado será fácil hacerles volver, dijo la señora de Farge para sí. Como ignoras si están en este cuarto, no sabes qué hacer y no te permitiré que lo veas. Además, no te marcharás mientras pueda impedirlo. No estoy acostumbrada a detenerme por obstáculos tan débiles como tú, y voy a destrozarte si no te apartas de esta puerta. Estamos en lo alto de una casa solitaria y nadie puede oírnos. Vas a quedarte aquí, porque cada minuto que pase tiene incalculable valor para mí, palomita. La señora de Farge se dirigió hacia la puerta, pero la señorita Pross la cogió estrechamente por la cintura y en vano la tabernera luchó para soltarse. En vista de que no lo conseguía, empezó a arañar el rostro de su antagonista, pero la inglesa bajó la cabeza y siguió agarrada a ella con más tenacidad que una persona que se ahoga. La tabernera quiso llevar la mano al cinto para coger el puñal, pero no le fue posible llegar allí, pues lo impedía uno de los brazos de la inglesa, y en vista de ello buscó en su pecho. Inmediatamente se dio cuenta la señorita Pross, y viendo lo que la tabernera sacaba, le dio un golpe, surgió un fogonazo, se oyó una detonación tremenda y, de pronto, se vio sola y rodeada de humo. Todo eso ocurrió en un segundo. Se disipó el humo, llevado por una corriente de aire, como el alma de aquella terrible mujer, cuyo cuerpo yacía en el suelo sin vida. De momento la señorita Pross, asustada, se disponía a salir a la escalera para pedir socorro, pero, pensándolo mejor, retrocedió e hizo un esfuerzo por tranquilizarse. Tomó su gorro y otras cosas que debía llevarse y luego cerró la puerta de la casa y se llevó la llave. Hecho esto se sentó en la escalera para recobrar el aliento y para llorar, y ya más calmada se apresuró a alejarse. Por suerte llevaba un velo que le cubría el rostro y también por suerte para ella, era tan fea que no la desfiguraban los arañazos recibidos. Al pasar por el puente tiró la llave al río y pudo llegar a la catedral unos momentos antes de la hora señalada. Mientras esperaba empezó a temblar, temiendo que hubiesen pescado la llave con una red, que con ella hubiesen abierto la puerta del piso, descubriendo el cadáver que allí quedara. Entonces la prenderían en la barrera y la mandarían a la cárcel, acusada de asesinato. Cuando estaba más atemorizada por estas negras ideas, apareció el señor roedor y la acompañó hasta el coche. ¿Cómo es que no hay ruido alguno en la calle?, le preguntó. Hay el mismo ruido de siempre, replicó el señor roedor mirándola sorprendido. No os oigo. ¿Qué decís?, exclamó la señorita Pross. En vano Jeremías le repitió sus palabras, pues la señorita Pross no lo oyó y en vista de ello se resolvió a hablarle por señas. ¿No hay ruido en las calles?, preguntó nuevamente la señorita Pross. Jeremías movió afirmativamente la cabeza. Pues no lo oigo. ¿Se ha quedado sorda en una hora?, se preguntó el señor roedor extrañado. ¿Qué le habrá sucedido? Sentí, dijo ella, un estampido tremendo. Esto fue lo último que oí. Pues si no oye el ruido de esas horribles carretas, se dijo el señor roedor, opino que no volverá a oír nada más en este mundo. Y en efecto, la señorita Pross se quedó sorda para siempre. Capítulo 15. Los pasos se apagan para siempre. A lo largo de las calles de París daban tumbos las carretas de la muerte. 6 de ellas llevaban la provisión de vino del día a la guillotina. Las 6 carretas parecían gigantescos arados que abrieran enormes surcos entre la gente que se apartaba a ambos lados para dejarles paso.
Y tan acostumbrados estaban todos a semejante espectáculo, que era frecuente ver personas que no suspendían sus ocupaciones al paso de aquella triste comitiva. Entre los que montan las carretas, en aquel último viaje, algunos observan las cosas que los rodean con mirada impasible, otros con el mayor interés. Algunos, sentados y con la cabeza entre las manos, parecen desesperados, y otros dirigen a la multitud miradas semejantes a las que han visto en teatros y en cuadros. Varios tienen los ojos cerrados y reflexionan o tratan de coordinar sus ideas. Solamente uno, de mísero aspecto, está tan trastornado por el terror, que va cantando y hasta trata de bailar. Pero nadie, con sus miradas o con sus gestos, apela a la compasión del pueblo. Preceden a las carretas algunos guardias a caballo, y la gente les dirige preguntas que ellos contestan de la misma manera, señalando a la tercera carreta y a un hombre que, con la espalda apoyada en la parte posterior de la carreta y la cabeza inclinada, habla con una muchacha sentada en un lado que le coge la mano. Parece no importarle nada de lo que le rodea, pues sigue hablando con la jovencita. A veces se oyen algunos gritos contra él, pero en tales casos se limita a levantar la cabeza y a sonreír. Ante una iglesia, esperando la llegada de las carretas, está el espía. Mira al primer vehículo y ve que no está. Mira al segundo y tampoco. Entonces se pregunta, ¿me habrá engañado?, cuando al mirar a la tercera se tranquiliza. ¿Quién es Evremonde?, le pregunta un hombre que está a su lado. Ese que va en la parte posterior de la tercera carreta. ¿Ese a quien la muchacha le coge la mano? Sí. Muera Evremonde, grita el hombre. A la guillotina los aristócratas. Calla, le dice tímidamente el espía. Va a pagar sus culpas de una vez. Déjale morir en paz. El hombre no le hace ningún caso y sigue gritando. Evremonde lo oye y al volverse vio al espía, lo mira atentamente y pasa de largo. A las 3 en punto llegaban las carretas al lugar de la ejecución. La gente rodeaba el siniestro aparato, en torno del cual, y sentadas en primera fila, como si estuvieran en el teatro, había numerosas mujeres ocupadas en hacer calceta. Una de ellas era la Venganza, que miraba a todos lados en busca de su amiga. Teresa, gritó con su voz más aguda. ¿Quién ha visto a Teresa? Nunca había dejado de venir, dijo otra. Teresa, repitió la Venganza. Grita más, le recomendó otra. Grita, Venganza, grita, porque por más que grites y aunque profieras alguna interjección malsonante, Teresa no te oirá. ¡Qué mala suerte!, exclama la Venganza pateando. Ya están aquí las carretas. Evremonde será despachado sin que ella esté aquí. Mientras tanto las carretas empezaban a dejar su carga. Los ministros de la Santa Guillotina estaban vestidos y dispuestos. Se oyó un chasquido y en el acto una mano empuñó una cabeza que mostró al público. Las calceteras apenas levantaron los ojos y se limitaron a exclamar a coro, una. Se vació la segunda carreta y se acercó la tercera. Nuevamente se repitió el chasquido y las mujeres contaron, 2. Descendió el supuesto Evremonde e inmediatamente la costurera, que seguía estrechando entre las suyas la mano de su compañero, el cual colocó a la joven de espalda al mortífero aparato que funcionaba sin descanso. Ella le dirigió una mirada de agradecimiento. A no ser por ti, mi querido desconocido, no estaría yo tan tranquila, porque soy naturalmente medrosa, ni habría sido capaz de elevar mis pensamientos hacia aquel que murió para darnos esperanza y consuelo. Creo que el cielo te ha enviado a mi lado. O tú al mío, contestó Sidney Carton. No apartes tu mirada de mí, querida hija mía, y no te ocupes de nada más. Así lo haré mientras estreche tu mano, y trataré de no pensar en nada más cuando la deje, si el golpe es rápido. Será rápido. No tengas miedo. Los dos estaban confundidos con los demás condenados, pero hablaban como si estuvieran solos. Con las manos cogidas y los ojos fijos uno en otro, aquellos dos hijos de la Madre Universal, tan distintos, iban a emprender juntos el viaje eterno. Quisiera preguntarte una cosa, dijo ella. Pregunta lo que quieras, dulce hermana mía. ¿Crees que tendré que aguardar mucho la llegada de las personas que me son queridas en el mundo mejor en que muy pronto nos hallaremos tú y yo? No, querida mía. Allí no existe el tiempo, ni se conocen los dolores o las pesadumbres. ¿Cuánto me consuelan tus palabras? ¿He de besarte ahora? ¿Ha llegado el momento? Sí. Ella lo besa en los labios y él la besa también. Solemnemente se bendicen una a otro y la mano de ella no tiembla cuando ha de soltar la de su amigo.
La niña es la primera en acercarse a la guillotina y ya ha emprendido el viaje eterno. Las calceteras cuentan, 22. Yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Cae nuevamente la cuchilla y las calceteras cuentan, 23. Aquella noche, en la ciudad, dijeron que el rostro de aquel hombre fue el más tranquilo de cuantos habían visto en el mismo lugar. Muchos añadieron que su aspecto era sublime y profético. Una de las más notables víctimas de la guillotina, una mujer, solicitó, al pie del catafalco, que le permitieran consignar por escrito las ideas que le inspiraba. Si Cartón hubiese podido consignar las suyas y éstas hubieran sido proféticas, habría escrito: Veo a Barsad, a Cly, a Defarge, a la venganza, a los jurados, al juez, a la larga fila de opresores de la humanidad, que se han alzado para destruir a los antiguos, caer bajo esta misma cuchilla, antes de que deje de emplearse en su actual función. Veo las vidas de aquellos por quienes doy la mía, llenas de paz, útiles a sus semejantes, prósperas y felices, en aquella Inglaterra que no veré ya más. La veo a ella con un niño en su regazo, que lleva mi nombre. Veo a su padre, anciano y encorvado, pero con la mente despierta y útil a todos los hombres. Veo al bondadoso anciano, su amigo desde hace tantos años, enriqueciéndoles, dentro de 10 más, con cuanto posee e ir tranquilo a recibir su recompensa. Veo que en los corazones de todos ellos tengo un santuario, y también en los de sus descendientes, durante varias generaciones. La veo a ella, ya anciana, llorando por mí en el aniversario de este día. Veo a ella y a su marido, terminado ya su paso por el mundo, descansando uno al lado de otro en un lecho de tierra, y sé que cada uno de ellos no fue tan reverenciado como yo en el corazón del otro. Veo que el niño que ella tenía en su regazo y que llevaba mi nombre es ya un hombre que con su talento se abre paso en la carrera que fue mía. Le veo alcanzar tantos éxitos, que mi nombre, ya limpio de las manchas que sobre él arrojé, se hace ilustre gracias a él. Le veo convertido en el más justo de los jueces, honrado por los hombres y educando a un niño de cabellos rubios, que también llevará mi nombre, al que referirá mi historia con alterada voz. Esto que hago ahora, es mejor, mucho mejor que cuanto hice en la vida, y el descanso que voy a lograr es mucho más agradable que cuanto conocí anteriormente. Fin.